A esta historia no me pertenece el creador. En la descripción o en un comentario fijado. Si quieren apoyar el canal pueden suscribirse, eso me ayudarías un montón. Bueno, comencemos. XXXX. Izuku Midoriya Ninja Total, reescritura, capítulo 25. Entonces ¿esta es la escuela? Preguntó mirando a lo lejos el edificio, luego puso los ojos en blanco, para nada impresionado. No me impresiona mucho. Su alumno lo miró boquiabierto y con una cara tan ofendida que pareciera que insultó a su propia madre en vez de la escuela en la que iba a asistir. Izuku no pudo evitar la sonrisa que se formó al ver esa cara, le parecía muy graciosa. Izuku, ¿puedes dejar de insultar la escuela de mis sueños?, pidió con cansancio. Había despertado hace 2 horas cuando se dio cuenta que no logró limpiar la playa por completo, sino que le faltaba bastante, o al menos un octavo. No ayudó en nada descubrir que había destruido su propia espada ninja para ayudarse a sí mismo con tal cosa, y cuando descubrió que fue por Nomicom que iba a tener otra oportunidad de probarse ante All Might para tener su Kirk, no le dio la confianza o siquiera el coraje de decirle que rompió su propia espada ninja. Todo eso fue un golpe mental y un tanto físico para Izuku, razón por la que estaba tan desanimado, además de que no tenía Kirk para usar sino un estúpido B, que su maestro le dio. Un B, ni siquiera un Sai o unos cuantos aros ninja, no, tampoco unas esferas ninja, solo un tonto, triste e inútil B, y el colmo, que haya insultado su soñada escuela no ayudó en nada. ¿Qué tiene de todas formas esta escuela que la hace tan especial?, preguntó comenzando a caminar hacia dicha escuela seguido por Izuku, que apresuró el paso para alcanzarlo. Izuku. ¿Eso a? ¿Y? Izuku. Es la mejor escuela de héroes en todo el país. ¿Donde solo entrar los mejores? Fuera de mi camino, Deku. Interrumpió en un grito, haciendo que por instinto Izuku se diera media vuelta y se apartara del camino a punto de chocar. Sin embargo fue detenido por Nomicom, que simplemente mantuvo un brazo extendido y sosteniendo a Izuku del hombro para que no choque. Izuku. Kacchan. Exclamó emocionado, desde el incidente no lo había visto otra vez. Bakugo. Te pares frente a mí. Te mataré, escupió pasando de largo. Izuku. Sí, cierto. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Tartamudeó mientras pasaba de largo. ¿Amigo tuyo?, preguntó curioso, de la interacción de ambos. Izuku. Antes, respondió con un suspiro de cansancio, y luego trató de ignorar el resto de susurros que escuchó en el camino. Oye, ¿no es ese Bakugo? ¿El del villano del lodo?, susurró un estudiante. Bastante famoso por tal atrocidad, ¿no? Izuku asintió distraído mientras seguía caminando, perdido en pensamientos y recuerdos, cuestionado si el miedo que sentía era nuevo una vez más o es el mismo del año pasado, antes de tropezarse y comenzar a caer de cara al suelo. Por alguna extraña razón no cayó al suelo, en cambio estaba literalmente flotando. Asombrado alzó la vista y ahí la vio. Se trataba de una chica de cabello castaño a su lado, la cual lo veía curiosa, pero luego ella se acercó y con un poco de ayuda lo estabilizó y lo puso de pie, apenas flotando unos centímetros del suelo. Luego ella juntó los dedos y sintió la fiada, no con golpe pero sí la sensación. Es mi peculiaridad. Lo siento por usarlo sin preguntar primero. Pero sería mala suerte si te caes, ¿verdad?, dijo sonriendo. Sus mejillas rosadas se sumaron a la sonrisa. Cuando Midoriya no le respondió, la niña suspiró. ¿No están nerviosos? Nomicom la miró un momento en silencio, para golpear la nuca de Izuku sacándolo de sus tartamudeos y solo respondiendo con otra cosa a la pregunta de la chica. Izuku. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Nos vemos. Adiós. Respondió más sonando como pregunta, extrañada un poco con su actitud, pero después se encogió de hombros y se despidió de él, para correr hacia el edificio. Izuku. Hablé con una chica. Sonrió, mientras se quedaba inmóvil en el suelo parado, mirándola irse. Entremos ya de una vez, Romeo. Dijo jalándolo con fuerza, a lo que Izuku reaccionó. 5 minutos después los estudiantes se reunieron en un auditorio. Una vez sentados y acomodados con números, alguien anunció. Para todos los oyentes examinados que sintonizan, bienvenidos a mi programa de hoy. Todos digan hola.
Excepto que nadie en absoluto habló. ¡Qué respuesta tan refinada! Luego les presentaré rápidamente el resumen del examen práctico. ¿Estás listo? ¿Sí? Lo intentó de nuevo, sin embargo todos seguían en silencio. Izuku. Es Boy Zero, present mic. Wow. Lo escucho todas las semanas en la radio. Estoy tan emocionado. Todos los profesores de la UA son héroes profesionales. Pon atención. Dijo jalando levemente pero con fuerza su oreja, lo que lo hizo callar. Present Mic comenzó a explicar cómo iba a ir el examen de ingreso. Hablando de cómo necesitarían puntos para pasar y obtenerlos destruyendo robots. Espero que sean al menos una buena pelea, no me gusta que todo sea tan fácil. Comentó en un susurro para sí mismo mirando las imágenes de los robots. Izuku. ¿Fácil? Preguntó incrédulo a su maestro. Los robots con los que peleaba tu antecesor eran mucho más difíciles de lo que podrías pensar. Respondió preguntándose qué habrá sido de ese científico loco y MC Fist. Present Mic continuó explicando cómo pierden puntos si muestran una actitud antideportiva y atacan a otros concursantes, cuando una mano de repente se levantó en la multitud. ¿Puedo hacer una pregunta? Mic. De acuerdo. Anunció, a lo que un foco de luz aterrizó en el estudiante, para que le prestasen total atención. En la copia impresa, hay 4 tipos de villanos. Si eso es un error tipográfico, entonces la UA, la escuela más destacada de Japón, debería avergonzarse de este tonto error, decía el mismo alumno, era un estudiante con gafas cuadradas y sin duda corrigió al profesor y héroe profesional. Además, tú de ahí con el cabello rizado. Dijo señalando a Izuku, que se encogió ante toda la atención. Has estado murmurando todo este tiempo. Es una distracción. Si estás aquí por un viaje de placer, entonces deberías irte de inmediato. Izuku. ¿Quieres dejar que el maestro explique antes de atacar? Interrumpió mirando al estudiante. Quien ataca sin razón no tiene razón de atacar. Dijo mientras se cruzaba de brazos, a lo que confundido el chico estaba por responder, pero fue interrumpido una vez más por Mick, que puso fin al asunto antes de que pasara algo más. Izuku. ¿Y ese por qué? Se quejó en voz baja, no queriendo llamar la atención a sí mismo otra vez. Quien depende de otros para todo no puede depender sí mismo para nada. Contestó, importándole poco la cara confundida de Izuku y solo mirando enfrente como Present Mic y el estudiante hablaban. 8 minutos después, aún no entiendo por qué todos aquí vienen. Decía al lado de Izuku mirando a la multitud de alumnos, sin que nadie lo notara. Sus ojos brillaron y ahí vio todas sus intenciones y corazones, claro, algunos eran puros y intenciones buenas, pero la mayoría, no lo era. Izuku. Verás, el curso de héroe de la escuela secundaria de la UA, una escuela de formación para aquellos cuyo objetivo es adquirir las calificaciones necesarias para ser héroes profesionales. Entre cursos similares en todo el país, el suyo es el más popular y competitivo, y su tasa de aceptación es menos de 1 en 300 cada año. Bastante alto, supongo. Izuku. Lo es. El héroe número 1, All Might. También está en Devour. Y ves, Geanist. Graduarse de UA es un requisito para convertirse en un gran héroe. Y así, también me presenté a la prueba de acceso a la UA. Daré el primer paso hacia mi sueño de convertirme en un héroe. Buena suerte con eso. Decía, a lo que Izuku estaba por responder, pero fue interrumpido por las fuertes exclamaciones del resto del curso. ¿Qué es esto? Es como una ciudad. ¿Tienen más de uno de estos en los terrenos de la escuela? ¡Guau! Es increíble. Ya quiero entrar en las batallas simuladas. ¿Batallas simuladas? Izuku. Batallas simuladas, repitió comenzando a temblar, sosteniendo con mucha más fuerza de la necesaria algo. ¿Cómo pueden todos tener tanta confianza? Susurró para sí mismo, mirando a los otros estudiantes del grupo. La confianza es buena, pero no deben ser arrogantes o eso les puede jugar en contra. Comentó mientras regresaba a su alumno a la normalidad, a lo que lo vio. ¿Y de qué estás nervioso? Ya combatiste contra los troqueados, que es diferente aquí. Izuku. Bueno, para empezar todo,
Incluso tienen equipo para ir con sus peculiaridades. Tiene Zumbo. Decía como si la arma que sostenía en su mano fuera mucho más de lo que aparenta. Izuku. Umbo no es una espada, señaló y luego notó a una rubia antes de ver a la chica de cabello castaño con mejillas rosadas de antes, observando. Oh, es la persona que conocí en las puertas de la escuela. La buena persona. Tengo que darle las gracias por lo de antes. Exageras por una simple caída. Respondió mirando a su alumno ir hacia ella, a lo que negó con la cabeza y se cruzó de brazos sosteniendo su propia arma que trajo con él. Izuku siguió caminando bastante nervioso y algo tímido de hablar con una chica, hasta que una mano se posó en su hombro, a lo que Izuku paró en seco, miró hacia atrás para ver al estudiante con gafas, tensándose mientras pensaba con algo de pánico. Izuku. Él también está aquí. Esa chica parece estar tratando de concentrarse. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás tomando el examen de ingreso para interferir con todos los demás? Exigió el estudiante de lentes. 2. O tal vez a punto de tropezar frente a las puertas de la escuela, ¿verdad? Comentó un estudiante. 3. El que hizo una mueca después de ser llamado. 4. Por lo menos, tenemos un rival menos del que preocuparnos, ¿eh? Eso y muchas más burlas se hicieron presentes, a lo que Izuku bajó la cabeza con tristeza y con unas lágrimas formándose en sus ojos, pero no dejó que fluyeran. En cambio, se mantuvo así un momento y luego alzó la mirada donde Nomicom lo miró para apartar la mirada, lo que hizo que quisiera llorar cuando él no lo defendió. Izuku. Siento que los demás piensan que tuvieron suerte porque estoy aquí. Pensó con tristeza y a punto de llorar cuando palabras aparecieron enfrente de él, hipnotizado y ligeramente curioso las siguió, donde formaron palabras y rodearon al chico con gafas cuadradas. Quien depende de otros para todo no puede depender sí mismo para nada, susurró para sí mismo. Que fue interrumpido cuando Izuku jaló con fuerza hacia atrás, haciendo que se soltara y algunos lo vieran un poco sorprendidos, ya que pasó de llorar a mirar fijamente al alumno. Izuku. No, no estoy para estorbar o para distraer, ni siquiera para interferir, dijo seriamente, sus manos temblando en su agarre de Subo. Recuerdos aparecieron en su mente, el día que les estorbó a los héroes y ellos casi son heridos a gravedad, el día en el que ellos lo distrajeron y él casi es estrellado contra un autobús, recuerdos de gente herida por hacer lo mismo, estorbar y distraer, héroes interfiriendo por su orgullo o preocupación pero casi teniendo heridas severas, y solo pensó en qué tan lejos hubieran llegado. Izuku. Estoy aquí para convertirme en un héroe y eso es lo que voy a hacer, declaró para caminar de regreso a Nomicom, que para su sorpresa revolvió su cabello como una felicitación. Sigue así y en poco tiempo serás un héroe. Dijo con una leve sonrisa, cuando las puertas comenzaron a abrirse. Izuku miró hacia adelante, cuando notó el cambio de su propia actitud, quizás fue a causa de no tener su máscara que lo protegía de un daño mucho mayor, pero podía sentir sus músculos tensarse, la adrenalina fluyendo por sus venas y su mente reconociendo todo como una vaga amenaza a civiles reales. Realmente no lo pensó mucho cuando salió disparado directamente hacia el primer robot que vio caminar por las calles, quizás era de un punto, tal vez 2 o solo 3, pero eso no importaba en ese momento, tenía una ciudad que proteger y un examen que pasar. Usó el bo como si de un bate de béisbol se tratase, golpeó con tal fuerza que hizo que el propio robot se arrodillara, lo suficiente como para que él enterrara la punta y parte del propio bo con fuerza en la cabeza, haciendo que este cayera al suelo, luego retrocedió y miró sorprendido algo que extrañamente estaba mucho más largo de lo habitual o de lo esperado. Una vez fuera por completo notó la gran cuchilla en su punta. No pudo evitarlo, se quedó en shock bastante impresionado. Lentos aplausos hicieron que volteara y ahí los vio a todos, los estudiantes mirándolo con la boca bien abierta al verlo derribar él solo con un gran palo, como dirían ellos, a un robot de 3 puntos bastante alto y bien hecho. Luego miró a Nomicom, que solo sostenía su propia arma como si nada estuviese pasando. Y decías que el bo era inútil. Se burló con una sonrisa de superioridad y una mirada bastante arrogante y engreída. Izuku. Bien, tenías razón y yo estaba equivocado.
como siempre, admitió a regañadientes, a lo que la sonrisa solo se amplió aún más. ¿Y qué haces ahí parado? Preguntó alzando una ceja. Ve, que la ciudad no se salva sola. Dicho esto, caminó hacia enfrente, a lo que Izuku lo siguió vigilando a su alrededor en busca de más robots. Y Present Mig no supo cómo reaccionar realmente ante los dos candidatos, que ni siquiera esperaron un segundo en meterse ahí y comenzar a destrozar tantos robots como pudieran, solo se sacudió su propia sorpresa para sí mismo y gritó hacia los estudiantes, que ni siquiera sabían qué hacer en ese momento, o seguirlos o quedarse ahí. Present Mig, ¿qué pasa? No hay cuentas regresivas en las peleas reales. Corre, corre. La suerte está echada, ¿sabes? Y eso bastó para que los alumnos salieran corriendo del lugar como si lo que dijo fuese un grito de guerra. Izuku, mientras tanto, usó sus lecciones aprendidas de Nomicom como sus propias experiencias con los troqueados, de tal forma que fue bastante fácil dar con los robots. Usó el Bo como si de un bate se tratase, otras para impulsarse a sí mismo y darles un mejor golpe directamente en la cabeza. Nomicom, mientras tanto, simplemente ayudó, dando consejos de cómo sostener mejor el Bo o simplemente cuál era el mejor lugar para destrozar las cosas, pero aparte de eso ni se involucró en lo más mínimo, dejándolo hacer lo que quisiera por el resto de examen. Esto siguió así hasta que se quedaron sin puntos, por lo que buscaron más, pero sinceramente ya no había muchos, solo destrozos, y los pocos que quedaban estaban en el cielo o destruyéndose en otros lugares bastante ridículos y impresionables. Vaya, con que esto es lo que me perdí. Comentó para sí mismo mirando el robot flotante encima de él, mientras que su alumno estaba mirando y retándose cara a cara con un robot, pero aún así se desvió para mirar a su maestro. Izuku. ¡Cuidado!, exclamó preocupado, quitando la vista de su propio robot para advertir a su maestro. Solo dio un paso a la derecha, esquivando el robot, que ahora es un montón de chatarra. El peligro está en proteger lo que no necesita protección, dijo mientras lanzaba su propia cuchilla, dándole en plena cara y rostro al robot. Izuku. Ah. Como tú, dijo mientras golpeaba al robot restante destruyéndolo. Como yo, asintió. En otro lugar, en una sala de observación, teniendo todo a oscuras para que cualquiera entre, note el escenario básicamente dramático, una gran pantalla con muchos vídeos de las cámaras con el desempeño de los estudiantes mientras algunos maestros miraban. Creo que se necesita un reto, ¿saben? Preguntó sonriendo y mirando fijamente al chico, que le llamó la atención. Una tapa sobre un botón rojo se abrió antes de que alguien lo presionara. El suelo de la ciudad falsa comenzó a temblar cuando los edificios se derrumbaron, llamando la atención de los estudiantes. Un enorme robot apareció frente a los estudiantes, derribando un edificio a su paso. All Might. Una amenaza abrumadora. ¿Cuántas personas actúan después de haber visto esto? Muestra su verdadera naturaleza. En otro lugar, Izuku. ¿No es un poco demasiado grande?, preguntó con horror. La mantis es por mucho más intimidante, dijo sin darle importancia alguna al robot. El robot golpeó el suelo, enviando una nube de polvo sobre los estudiantes antes de que huyeran, mientras Izuku retrocedía. Izuku, decías. Le incriminó a su maestro, que ni se inmutó en lo más mínimo y solo se sacudió el polvo dispuesto a responder, pero Izuku lo hizo antes de que tuviera la oportunidad. Esto no es divertido. Tengo que huir. Obtendré puntos mientras corro, decía sin notar la mirada de muerte que Nomicom le dio. Preset Mic. Quedan menos de 2 minutos. Izuku. 2 minutos. Gritó alarmado al tener tan poco tiempo, ya que ni siquiera contó sus propios puntos. Luego recordó su entrenamiento de los últimos 10 meses, haciendo una mueca al recordarlo. Izuku. ¿Por qué? Solo son ilusiones lo que me das. Le gritó a Nomicom, que estaba parado justo al lado de All Might. No podré con el examen sin un Kyok. All Might lo sabe. Tú lo sabes. Lo que haces es cruel. El tigre que se niega a mojarse las garras no atrapa peces. Izuku. Ni siquiera sé de qué hablas. No seas estúpido. Si no te atreves a arriesgarte, no lo lograrás. Solo tienes que intentarlo. Izuku. Será en vano.
Todo lo que All Might me dio, la oportunidad que me diste, se desperdiciará. ¡Ay! Izuku dejó de retroceder, mirando hacia atrás para ver quién era, dándose cuenta de que era la chica de cabello castaño y mejillas rosadas que lo salvó de caer. Sería mala suerte si te caes, ¿verdad? Un fuerte golpe a su cabeza una vez más fue lo que lo sacó de sus pensamientos y recuerdos. En shock miró a Nomicon que lo vio, y claramente se le acabó la paciencia con su actitud tan cobarde. Deja de huir como un cobarde que no eres. Entiéndolo, un ninja jamás pone en peligro al inocente, pero siempre defiende al indefenso. Regañó con dureza a Koke. Izuku avergonzado se puso de pie y con una mirada determinada asintió. Izuku. Tienes razón, me he enfrentado a cosas peores, dijo mientras se daba a sí mismo una leve pero bastante fuerte cachetada para reaccionar y no actuar así otra vez. ¿Me prestas tu arma un momento? Preguntó mientras el robot siguió rodando, seguramente para aplastarla hasta que Midoriya se dio la vuelta con su arma y la de su maestro en manos y corrió hacia el robot. En otro lugar All Might. No hay absolutamente ningún mérito en enfrentarse a ese falso villano. Pero eso crea la oportunidad, para que brille intensamente, comenzó a hablar, Izuku corriendo hacia él, saltando con ayuda de Sugo y dejándolo caer donde estaba la chica que levantó la vista sorprendida. Y subir a la superficie, dijo sintiéndose bastante impresionado. Ya que frente a él, estaba la prueba en carne, hueso y viva, de que incluso sin un Kirk puede lograr pasar este examen. En realidad, estaba pensando más bien en una apuesta que beneficia a ambos. All Might. ¿Una apuesta? Si Izuku logra pasar tanto el examen por escrito como por el físico, tú le darás otra oportunidad para probarse a sí mismo y darle tu poder. All Might. ¿Y si no? Asistirás a mis entrenamientos que tanto insistes en presenciar. Ofreció sin vacilar, sabiendo que había ganado, ya que All Might desde hace tiempo quería asistir, pero siempre lo rechazaba All Might. Solo le haces ilusiones, ¿sabes? Es imposible para él que pase el examen sin un Kirk y lo sabes. No son ilusiones si lo logra, ya lo verás, él va a salir victorioso. All Might. Sin un Kirk no lo logrará. Ya lo veremos. All Might. Voy a tener que admitir que él ganó. Tuvo razón todo este tiempo. Medianoche. ¿Con quién rayos estás hablando? All Might. ¿Dije eso en voz alta? Preguntó con vergüenza y sonrojándose ante los asentimientos del resto. En otro lugar Izuku usó su arma para sostenerse del robot y apoyó con fuerza su peso en él, habiendo que comenzara a bajar aunque sea un poco, luego se sostuvo con fuerza del pequeño rayón que le hizo, haciendo sangrar sus propias manos, pero fue lo suficientemente veloz como para recuperar su arma y sostenerla mientras comenzaba a escalar al robot que luchaba por quitárselo de encima. Cuando eso pasaba se dejaba caer con su arma o rodaba fuera del camino, incluso llegando tan lejos como para alzar su propio cuerpo para evitar que lo atrape y lo envíe al suelo, requirió algo de tiempo pero logró llegar a su cuello, donde sostuvo su arma como una lanza. Izuku. Toma esto. Gritó lanzando su arma y dándole directamente al rostro gracias a su tiempo en entrenamiento al tiro y blanco. La arma pasó limpiamente y con algo de dificultad la cabeza del propio robot, haciendo que cayera hacia atrás al suelo, a lo que por instinto Izuku saltó al otro lado y llevó su mano a su cuello para encontrar nada. Izuku. Solo una vez la necesito y no está. Estúpida bufanda. Se quejó con horror. Y cayó hacia atrás. En otro lugar All Might. Así es. Se eleva a la superficie. La cualidad más importante de un héroe. El espíritu de autosacrificio. Anuncio sonriendo ampliamente. Medianoche. ¿Cómo le decimos que está hablando en voz alta otra vez? Le preguntó a Netsu susurrando. Netsu. Pregúntale a Snipe, respondió cuando el nombrado también respondió. Snipe. Oye, no es pa' tanto, casi se nos muere el chamaco. Le gritó a All Might que se encogió un poco de vergüenza otra vez. Present Mic. Queda un minuto. Anunció emocionado. En otro lugar un minuto antes Izuku siguió cayendo aterrorizado cuando lo vio, estaba lejos de ser perfecto pero era lo suficientemente bueno como para aterrizar, seguro de sí mismo comenzó a estabilizar su propio peso y moverse en un movimiento demasiado fluido para aterrizar. Izuku.
Yo puedo, he hecho lo mismo miles de veces, habló consigo mismo tratando de tranquilizarse. Siguió cayendo, cada vez más cerca del suelo y luego, paz. Una sonora bofetada se escuchó, sí le dolió bastante pero quedó flotando en el aire a escasos centímetros del suelo, no pudo evitarlo, casi llora del alivio puro que sintió al no estrellarse completamente en el suelo, siendo apenas consciente de la voz que escuchó. 10. Liberar, dijo boquiabierta de sí misma al lograr atraparlo en el momento justo, tanto fue así que ya no pudo evitar el vómito. Izuku aterrizó esos centímetros y se sintió mareado con toda la adrenalina y lo que sucedió, apenas procesando lo que pasó. Izuku. ¿Estoy a salvo? No, ella me salvó, pensó mirando a la chica que seguía vomitando mientras que a lo lejos Nomicom sonrió orgulloso de su alumno para alejarse caminando, cosa que no se dio cuenta Izuku. ¿Está bien? Parece ilesa, al menos. Me alegro mucho y gracias. Present Mic. Se acabó el tiempo. Izuku jadeó antes de desmayarse, sin escuchar los halagos y palabras un tanto envidiosas. 7. ¿Qué pasó con ese tipo? 9. ¿Por qué estaba actuando tan nervioso si tenía una peculiaridad como esa? 8. Quien quiera que sea, no hay duda de que es un gran tipo. Los estudiantes susurraron entre sí sobre la acción de Izuku, el estudiante de lentes miraba fijamente al peliverde y la chica de mejillas rosadas. No entienden el punto. ¿No vieron? Saltó para salvar a la niña. Era consciente del tiempo restante, de su propia seguridad y de los puntos que necesitaba pasar, y aún así, no dudó en absoluto. Si no hubiéramos estado en un examen, por supuesto que yo habría hecho lo mismo. Se juraron a sí mismo antes de darse cuenta. Que si esto no hubiera sido un examen, no se hubiera atrevido a hacer tal cosa. Está bien, buen trabajo, una anciana caminaba dando gomitas a la gente, para dirigirse a Izuku. Dios mío, ¿te dolió tanto tu propia peculiaridad? Dijo en voz alta, antes de inclinarse y darle un beso en su mejilla para curarlo principalmente, pero no fueron más que moretones y pocos rasguños, por lo que se dio media vuelta y habló hacia los alumnos. ¿Hay más heridos? Por aquí. Llamó la atención señalando a los adolescentes heridos que encontró, en su mano su arma que había ido a buscar. Una semana después Izuku. ¿Izuku? ¿Izuku? Preguntó su madre preocupada por su hijo que estaba mirando fijamente a su pez antes de salir de su aparente trance, su madre tenía los ojos muy abiertos. Oye, ¿estás bien? ¿Por qué le sonríes al pez? ¿Acaso vas a aprender algo nuevo hoy? Izuku. Oh, lo siento. Estoy bien. Tranquilizó, comenzando a comer su cena, para tragar y asentir. Y sí, hoy me va a enseñar algo llamado ataque terrestre, no sé qué es lo que significa pero sí sé que será muy increíble, dijo sonriendo emocionado. Aunque sabía que por la autoevaluación apenas aprobó el examen escrito, sin saber realmente cuántos puntos tenía o había acumulado desde el principio, pero eso realmente no le preocupaba mucho ya que recordaba haber acabado con bastantes robots, incluyendo al 0 puntos para salvar a la chica, pero desde entonces perdió contacto con Olmig, y desde entonces no lo había vuelto a ver. Eso solo lo preocupó, ya que seguramente no cumplió con sus expectativas, peor aún no iba a darle esa segunda oportunidad, que solo hizo que sintiera avergonzado y bastante desilusionado de sí mismo. Los resultados deberían llegar hoy o mañana, ¿verdad? Le recordó a lo que Izuku solo la miró bastante decaído y sin su anterior emoción. Izuku. Sí, murmuró. Por Dios, creo que es increíble que hayas aplicado AUA. Sonrió nerviosa, no muy segura de saber realmente si lo estaba empeorando o mejorando. Izuku. Sí, susurró. Ni siquiera le conté a mi madre lo que había pasado con Olmig o el entrenamiento adicional con Nomicom, eso último en realidad era con Olmig, solo sabía que eso le iba a costar bastante confianza según en palabras de ambos maestros.
Terminó su propia comida y se retiró a su habitación, donde se sentó en su cama y tomó el libro en sus manos, dispuesto a entrenar y distraerse, pero extrañamente el libro estaba en blanco, sus hojas apenas si tenían rayones y garabatos, y algunas palabras en un idioma antiguo, pero solo eso. Confundido habló. Izuku. ¿Nomicom? ¿Por qué, estás así? Preguntó sintiéndose muy ridículo Inko. Izu. Izuku. Está aquí. Vino. Está aquí. Interrumpió abriendo la puerta de golpe y sosteniendo un sobre con OA en él. Tomando el sobre, cerró la puerta de su habitación, a lo que Inko sonrió y decidió darle su espacio, comenzando a pasear afuera. Izuku miró el sobre antes de rasgarlo. Izuku. All Might. Se asustó cuando All Might proyectado le habló desde un disco en el sobre mirando alrededor de su habitación. Espera, esto es de UA, ¿verdad? ¿Qué? All Might. Tuve que hacer algunos trámites que tomaron algún tiempo, así que no pude contactarte, perdón por eso, se disculpó. En realidad, vine a esta ciudad para trabajar en UA. Izuku. All Might está trabajando en UA. Midoriya jadeó, luego se puso rígido para ver si lograba entrar. All Might. Incluso si aprobaste el examen escrito, obtuviste aproximadamente 28 en el examen práctico. Por supuesto, eso significa que no aprobaste, dijo sin rodeos. Izuku sintió lágrimas de frustración, sabía que iba a ser imposible pasar ese examen sin un Kirk, aún con las armas ninja no fue capaz de hacer tal cosa, se mordió el labio aguantando sus ganas de llorar, ya sea de impotencia o coraje, no sabía y sinceramente quería guardarse eso para sí mismo, para su propia humillación y que Nomicom no se entere de su fracaso. All Might. Si eso fuera todo lo que había que hacer. Izuku miró hacia arriba, se paró de morder su labio y las lágrimas cayeron. All Might. Antes de que te explique, primero, echa un vistazo a este video. Anunció. Al presionar un control remoto, se mostró un segundo video, apareciendo la chica de cabello castaño que lo saludó. Izuku. ¿La buena persona? All Might. Ella vino a negociar directamente en persona después del examen. ¿Negociar qué? Sigue mirando y descúbrelo. Sonrió cuando pausó el video. ¿Sabes de quién estoy hablando? Un poco de aspecto sencillo, preguntó la chica de mejillas rosadas a Present Mic, describiendo a alguien con pecas y cabello rizado. Izuku. Soy yo, se dio cuenta con impresión de que ella hablara de él. ¿Es posible que le dé algunos de mis puntos? Es que aunque lo vi derribar a un punto con ese palo, pensé que no llego a lo suficiente como para entrar, sería mala suerte si te caes, ¿verdad? Al menos los puntos que perdió por mi culpa, ella continuó. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás tomando el examen de ingreso para interferir con todos los demás? Él me saludó. Por favor. Me gustaría ayudarlo, tal como él hizo conmigo. Por favor. Por favor. Ella rogó, Izuku mirando el video con asombro mientras All Might pausaba el video. All Might. Ahora, sé que quizás esta conversación deberíamos de tener en persona, pero tengo que ser sincero, yo nunca creí posible que alguien lo lograra sin un Kirk, mucho menos alguien como tú. Pero demostraste que estaba equivocado, sin tener una peculiaridad, tus acciones impulsaron a otros a actuar. El examen de ingreso del otro día no se calificó solo con puntos de villano. All Might le dijo a Midoriya antes de comenzar de nuevo. Present Mic. Incluso si lo pides, no puedes darle tus puntos. De todos modos, no hay razón para darle ninguna, oyente femenina. Palmeó la cabeza de la chica, pero ella no estaba contenta con eso. All Might. ¿Cómo puede un curso de héroe rechazar a las personas que salvan a otros y hacen lo correcto? Este es el trabajo que requiere arriesgar la vida para poner en práctica ese servicio de boquilla. Puntos de rescate. Y son dados por un panel de jueces. Es la otra habilidad básica que miramos en UA. Izuku Midoriya, 38 puntos, más los 28 da como resultado 66 puntos. Y Ochako Uraraka, 45 puntos. Ambos pasan. Izuku. Esto es demasiado loco, murmuró a punto de llorar. All Might. Ven, joven Midoriya. Esta es tu academia de héroes. Exclamó y extendió su mano.
Izuku. Sí, señor. XXXX fin del capítulo y el vídeo bye.